Bien, pues si estuvo viendo entonces el video del hermano que vino el domingo, No digo que está lloviendo, pero platiqué con mi esposa y me empezó a platicar de él. No, pues es que sí, él tiene tiempo, fue un compañero, fue amigo sí, desde mucho tiempo atrás allá ujú, en Estados Unidos con Gonzalo. Él habló en su intervención el domingo de un personaje ujú, que a mí me gusta también hablar de él porque me parece que tiene una historia también muy fascinante. Es Pedro. Pedro creo que es un personaje de muchos contrastes, de muchos matices, de muchas facetas, con el cual no solamente los cristianos, sino en general la humanidad se puede ver muy retratado en él, por esos estados de ánimo que tiene, por esas visiones. Era un hombre bastante radical, bastante enérgico también en algunos momentos, y era como un péndulo, ujú. se iba de un lado para otro. O sea, vamos a ir viendo por qué digo que era como un péndulo, pero eh, dice primero cuando en alguna frase el Señor Jesucristo le dijo a él, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Esa es una declaración que algunas personas, específicamente en algunas iglesias, lo toman como fundamento para decir, es que él fue el primer papa, él fue el primero que el Cristo dejó en su lugar, como si hubiera forma de que Cristo dejara a un humano en su lugar. Claramente eso es contradictorio con lo que el propio Señor Jesucristo dice cuando dice, es necesario que yo me vaya para que venga quién, el Espíritu Santo. Es decir, no deja a ningún ser humano en su lugar. Él se va, pero deja al Espíritu Santo. Entonces, Pedro no puede ser ese personaje que le llaman vicario. Mm. La palabra vicario es un término que se utiliza mucho en la Iglesia Católica. Y entonces hay que entender qué significa la palabra vicario. No sé si tú sabes qué significa vicario. ¿Por qué le llaman vicario? Porque dicen, ahí viene el vicario de Cristo, ¿no? Así dicen. ¿A qué se refiere? ¿Saben? Un intercesor, como, Exactamente la palabra vicario significa como el embajador. ¿no? Exactamente. El embajador, el que se quedó en lugar de, el que representa los intereses de. Es decir, supongamos que entre países un país manda un embajador a otro país. Entonces, ese embajador está, por ejemplo, el embajador de Estados Unidos en México, ese embajador representa los intereses de Estados Unidos, pero está ubicado en territorio mexicano. Hagan de cuenta que así es como le dan ese enfoque, lo cual es incorrecto porque no tiene ningún fundamento en la Biblia. En realidad, lo que habla él es de esa declaración de fe que hizo Pedro y que dijo el Señor Jesucristo. Sobre esta declaración, sobre estos fundamentos, va a quedar establecida la iglesia. Bueno, pero vamos a ver primero cómo fue el llamado de Pedro. ¿Cómo es que el Señor se fijó en él? Vamos a buscar allá en Mateo 4, del 18 al 20, porque resulta que inmediatamente después de que el Señor Jesús tiene su encuentro allá con Juan el Bautista, ¿se acuerdan que fue a verlo allá al Jordán, donde Juan estaba bautizando? Y entonces el Señor fue porque quiso cumplir con esa enseñanza de él ser el primero en darle Obedecer. exactamente ese mensaje de obediencia, exacto, a los demás para decirles, mira, así como yo soy bautizado, todos tendrán que ser bautizados. Entonces fue a tener un encuentro ahí con Juan el Bautista y uno de los primeros eventos que tuvo posteriormente en su ministerio fue el llamado de Pedro y de su hermano Andrés. ¿Dónde los encontró? Bueno, pues donde ellos practicaban su oficio. Nos cuenta la Biblia allá en Mateo 4, del 18 al 20, si alguien lo puede leer, por favor. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y Ujú. les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron hasta cuál? Hasta el 20. 20, hasta ahí. Ujú. Sí, hasta ahí. Es decir, que cuando el Señor los vio, se dirigió a ellos, porque utilizó claramente una metáfora, ¿no? Porque les dice, bueno, a- haciendo referencia a tu oficio, al oficio que tú tienes de ser pescador, te voy a decir, ahora ya no vas a pescar peces,
vas a pescar algo mucho más relevante, vas a pescar hombres, pero no es de pescarlos y darles el mismo destino que al pez, sino más bien pescarlos para No es el mismo llevarlos. significado. Exactamente, es una metáfora aprovechada en el oficio, pero no es el mismo significado. Lo que está diciendo aquí el Señor es, ahora vas a tener un propósito mucho más excelente. Vas a dejar de sacar peces del mar para ahora reunir personas con el ministerio de la salvación de Cristo. Así que dice ahí que luego le siguieron, no esperaron más, ¿no? Fue tan avasallador la presencia del Señor, tan impactante, que no tuvieron más remedio que decir, pues te sigo. A mí me llama la atención que aquí a lo mejor Pedro pudo haber dicho, oye, Señor, pues yo quién soy, mira, allá hay alguien que sabe más del Antiguo Testamento, Yo nomás sé pescar. yo nomás sé pescar. Es más, es muy probable que Pedro incluso fuera un analfabeta, porque no hay evidencia de que hubiera tenido una instrucción y en aquel entonces era muy difícil acceder a una instrucción en donde pudieran aprender a leer y escribir. Era algo que estaba muy reservado a personas que tenían cierto nivel socioeconómico y muy probablemente Pedro ni Andrés, su hermano, lo tenían. Entonces difícilmente vamos a poder ver que ellos hayan podido prepararse. Inclusive más adelante lo dice que eran personas del vulgo. Eran personas del vulgo. Además, también no debemos perder de vista que no había muchas copias de las escrituras para poderlas leer y las que había estaban sujetas primero a estar resguardadas en las sinagogas y luego quienes tenían, digamos que el monopolio o el acceso a esas escrituras, ¿quiénes eran? Pues los fariseos. Entonces, difícilmente él podía tener acceso a eso, ¿no? Entonces, con esta manera ya Pedro se entrega, digamos que luego a él. Y vamos a ver ahora allá en Marcos 16, Mateo, ¿no? perdón, Mateo 16, del versículo 13 al 20. ¿El 13? Mateo 16, Ah. del 13 al 20. Dice, respondiendo Simón, Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ujú, Entonces le respondió Jesús, sí, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y ujú. las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie le dijese que él era Jesús el Cristo. Imagínense que en aquella época había personas que confundían a Cristo con Juan el Bautista. ¿Cuál fue el destino de Juan el Bautista? Después de que, después de que hizo todo su ministerio, anduvo en el desierto, bautizó a mucha gente, bautizó al Señor Jesús. ¿Qué pasó después con Juan el Bautista? Pues murió decapitado, pero mandó matar Herodes a petición de Herodías De Herodías, por el baile de su hija. de su hija, exactamente. O sea, ya había muerto Juan el Bautista. Y entonces cuando le preguntaban a algunas personas, o el Señor Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿qué decía la gente de que quién era él? Decía, pues unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Juan el Bautista, como si Juan el Bautista hubiera que Sí. resucitado o que se hubiera transfigurado de alguna manera. O sea, había tal confusión en aquel momento que no tenían todavía mucha gente claridad respecto a la figura del Señor Jesucristo. Pero ya para ese momento, el Señor ya había tenido un tiempo con ellos, discipulándolos. Entonces, era momento de que les dijera, bueno, eso es ¿Y lo que opina la ustedes? gente. ¿Y ustedes? Tú, Pedro, tú, Juan, tú, Andrés, ¿qué dicen de mí? ¿Y qué dice Pedro? Tú eres el Cristo. No me queda la menor duda. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, ¿qué le dice Dios? Dice, ¿eso quién te lo enseñó? ¿Un seminario? ¿Un doctor de la ley? ¿Alguien? No, dice, esto te lo reveló. ¿Quién? Te vino revelación, ¿perdón? El Padre. El Padre. Dice, bienaventurado eres tú, Pedro.
porque esto no te lo reveló, ni siquiera yo te lo revelé, para acabar pronto. O sea, no fue Cristo quien le dijo, oye, Pedro, déjate explico, yo soy el Hijo de Dios, ¿eh? Sino que dijo, a ver, ¿tú quién crees que soy, Pedro? Y Pedro categóricamente afirmó diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces viene la declaración de Jesús diciéndole, Porque no te lo reveló. bienaventurado eres porque no te lo reveló carne, sino que el Padre Celestial es quien te lo manifestó. Y luego, sobre eso que están hablando, sobre esa manifestación que Pedro hace de que Cristo es el Hijo de Dios, es donde dice el Señor, sobre este fundamento, esta confesión que acabas de hacer, sobre este fundamento de esta confesión, edificaré mi iglesia. Y entonces ya le da, digamos que un cierto lugar específico a Pedro. Ahora, vamos a ver otro momento de Pedro, ya avanzado en el ministerio que tenía con el Señor. Vámonos, por favor, a Mateo, y vamos a leer en el capítulo 17. Perdón, yo creo que vale la pena aquí también Uh-huh, aclarar lo que dijo el versículo 19, uh-huh. que a ti te daré las llaves del reino, porque Sí. digamos de ahí también se pueden agarrar para Correcto. decir que De hecho, lo hacen, ¿no? Sí, Que él es el que tiene las llaves de la Sí. entrada. sí, de hecho, cuando vemos el símbolo del papado, son dos llaves, Ah, es el- ¿eh? Ujú. Porque hacen, digamos que hacen ese tipo de alegoría, ¿no? Comparación. Pero es importante la aclaración que tú nos vas a hacer al respecto. Sí, porque aquí dice, y sobre esta llave, a ver, ¿cómo dice? Y todo lo que atares en la a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será desatado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Como está hablando de la iglesia en el contexto, Uh-huh, ¿verdad? Entonces, la llave es para abrir. uh-huh. Entonces, él va a abrir la iglesia. Sí. Entonces, cuando comienza precisamente la iglesia, allá en Hechos 2, Pedro es el que habla y es el que comienza a decir, esta es la iglesia. Uh-huh. Entonces, por eso es que habla de las llaves. Es decir, que Pedro es el que hace el precursor de esa apertura de la iglesia, y vamos a ver en otro momento cómo precisamente las predicaciones de Pedro nos corroboran eso, porque la iglesia como tal, la iglesia de Cristo no existía, nació justamente una vez después de la resurrección, cuando el Señor deja la gran comisión y les dice que se reúnan y les dice que se congreguen, y es cuando empiezan ellos a conformar la iglesia. Pero para que haya iglesia, pues tenía que haber miembros, ¿no? Entonces, ellos no parten de un edificio, ellos parten del grupo de gente que va a conformar la iglesia. Y eso es a lo que se refiere la delegación que le deja el Señor Jesús a Pedro. Incluso, digo, por mencionarlo también porque es válido, a veces hasta en la vida cotidiana utilizamos esa alegoría de Pedro como con las llaves, ¿no? Porque si ustedes dicen, miren, esta persona cuando llegue al cielo le va a abrir la puerta, ¿quién? Pedro. San Pedro, ¿no? O sea, hacen referencia a como que él está en la puerta, así como si fuera verdaderamente un portero del cielo, y él estuviera diciendo, tú entras, tú no entras, tú entras, tú no entras. Y ese no es el contexto que le quiso dar el Señor Jesucristo a esa aseveración. Pero para que veamos cómo las enseñanzas a veces, el ser humano comete el error de convertirlas en cosas humanas, cuando no son cosas humanas. Tenemos que entender las cosas desde la perspectiva de Dios, no tratar de reducirlas a un ejemplo humano, porque ese es un gran error. Por que la se otra, comete. darle un realce aún peor, ¿no? Que Sí, no es darle ese ese poder, que no le corresponde. sino que lo llevan aún más allá, por ejemplo, que decía Chalo, ¿no? De las llaves. Sí, El catolicismo tiene mucho fundamentado eso en Pedro, sí, en que él es, por eso inclusive la basílica mayor del del Vaticano. Vaticano es la Basílica de San Pedro. Entonces, todo eso viene a conformar confusión. Obviamente nosotros como cristianos sabemos de dónde partimos, Uh-huh. pero aquella gente que no es cristiana, ellos creen que
que Pedro está ahí arriba esperando a ver, como Sí. decías, quién sí, quién no, quién no. ¿Por qué? Porque es lo que ellos, como ellos más bien toman esta enseñanza Ujú. y le dan ese realce. Entonces, ahí es donde entra la confusión y mucha gente cree que es cierto. Sí, Y nosotros creemos, obviamente, que quien tiene la entrada al cielo, pues es pues Dios, ¿no? claro, porque incluso el Señor Jesús dijo que solo hay un mediador. Dice, Dios y los hay un hombres. solo Dios y un solo mediador. Y a veces decimos, no, es que si estamos bien con Pedro, podemos entrar al cielo. Es que si estamos bien con tal personaje, podemos entrar al cielo. No, hay un solo mediador entre Dios y los hombres y categóricamente lo dice el propio Señor Jesucristo. Es Él. Y por eso también dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. No dice soy uno de los caminos. No dice soy una de las verdades. No dice soy una de las posibles alternativas de vida. Dice yo soy el camino, la verdad y la vida. Bien, vamos ahora entonces allá a Mateo, capítulo 17, y vamos a leer del versículo 1 al 8. 17 del 1 al 8, si alguien lo tiene, por favor. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube del cielo los cubrió, y he aquí una voz desde las nubes que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Varios detalles que resaltar en esta porción de la escritura. Primero, dice que en ese momento se transfiguró la imagen del Señor Jesús y se volvió resplandeciente. Y dice también aquí que aparecieron otros 2 personajes. ¿Acaso el Señor Jesús les dijo a sus discípulos, miren, ¿no conocían a Elías? Se los presento. ¿No conocían a Moisés? Se los presento, miren, él es. Porque hacía muchos años que habían muerto tanto Moisés como Elías. No había forma de tener una imagen, una fisonomía de ellos. No era una época en la que hubiera fotos, no había retratos. Entonces, como que era necesario que entendieran ellos quiénes eran esas personas. Y sin embargo, dice aquí que Pedro toma la palabra y que dice, Bueno, hagamos una enramada, dice él. Bueno es que estemos aquí, dice, hagamos una enramada, dice, una para ti, Señor, otra para Moisés y otra para Elías. ¿quién le dijo que ellos eran? ¿Quién le dijo a Pedro que ellos eran Moisés y Elías? Eso es algo también maravilloso. Y aquí es donde también vemos el contraste de la persona de Pedro. Porque, a ver, si son transfiguraciones, si son espíritus que se están manifestando, ¿de qué les puede servir una enramada como para taparles el sol? Es decir, Pedro está viendo las cosas también desde una perspectiva humana, pero esa perspectiva humana se combina con la perspectiva divina de identificar a estos 2 personajes que muchos años atrás habían vivido y que no había manera, ni referencias, ni la más mínima referencia de que pudiera él identificar. Igual los pudo haber confundido con Noé, o los hubiera podido confundir con Eliseo, o con Adán, o con Abraham, pero claramente dijo, este es Elías y este es Moisés. Sin embargo, el Señor utiliza ese episodio para decirles, estas son las cosas que ustedes van a ir viendo. Y de repente, ¿qué pasó? Pues cumplieron su propósito estos 2 personajes y desaparecieron. Y entonces vino la voz
nuevamente de las alturas, que decía lo mismo que se expresó cuando el Señor Jesucristo fue bautizado, ¿sí? Nuevamente la voz del cielo dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. O sea, no tengan la menor duda. Él es a quien deben escuchar. Bueno, pues nuevamente en este evento vemos que el liderazgo de Pedro se sobrepone sobre el resto de los discípulos, ¿no? Porque él toma la palabra, porque él se avienta, incluso con el riesgo de equivocarse, ¿no? Porque dice, igual y no es, igual y no son los que yo digo y ya me estoy aventando. Pero ese era el ímpetu, esas eran las ganas que tenía Pedro de, por un lado, servir a Dios, pero también, por otro lado, de dejar rienda suelta a sus ímpetus humanos. Por eso yo digo que esas facetas que tiene Pedro, muchas veces nos podemos ver identificados los seres humanos y específicamente los cristianos, porque Pedro, ya para este momento, pues era un cristiano. Entonces, le están pasando esos acontecimientos que son muy comunes que también le ocurran al cristiano hoy en día, ¿no? Ahora, vamos a ver otro momento, otro episodio de la vida de Pedro relacionada con el Señor, y esa la vemos allá en Lucas, Lucas capítulo 22. Vamos a ver primero del versículo 31 al 34. Lucas capítulo 22, del 31 al 34. Y ahí mismo, en ese mismo capítulo, después nos vamos a brincar al 56 al 62. Así que leamos primero del 31 al 34, Lucas 22. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. ¿Está ahí? Sí, hasta ahí por ahora. Esto quiere decir que aparentemente Pedro estaba muy comprometido con el Señor, porque le dice, te advierto, prepárate, Pedro, prepárate para que esto no te tome por sorpresa. Satanás ha pedido permiso porque no puede actuar de mutuo propio, no puede actuar, no tiene libre forma de actuar Satanás, tiene que subordinarse a Dios. Eso es algo importante. A veces decimos, bueno, sí es el príncipe de las tinieblas, pues aún el príncipe de las tinieblas no puede actuar si Dios no le permite. Entonces, ¿qué dice? Os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Y qué pasa? Dios permite que esto suceda. Y le dice, pero yo he rogado, ¿para qué? Que tu fe no falte. Para que tu fe no falte. Es decir, podrás equivocarte, podrás caer, podrás negarme, podrás hacer lo que sea, pero lo que yo le pido al Padre es que tu fe no falte, que no se acabe tu fe en ningún momento. Pedro, impetuoso como es, arrebatado como es, seguro de sí mismo, dice, no, no, Señor, no, 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 ¿cómo crees? No, yo no te voy a negar, no, yo voy a ir contigo, no a la cárcel, a la muerte si es necesario. Tenía la facilidad de haberlo hecho, porque cuando aprenden al Señor Jesús y no tenía por qué esperar a que alguien lo reconociera. Él mismo puede haber dicho, a ver, yo soy discípulo de él y lo que le hagan a él, me lo hacen a mí también. No fue así. Tanto Pedro como Juan, como Tomás, como el resto de los discípulos, ¿qué hicieron? Se replegaron, se hicieron para atrás. Eso es algo importante que a veces no se señala tanto, ¿eh? Absolutamente todos los discípulos, y no solamente los que estaban más cercanos con él, todos se replegaron, todos lo dejaron solo, todos dijeron, mira, mejor aquí nos escondemos. ¿Qué sucedió? Que Pedro, pues se quedó por ahí agazapado, se quedó por ahí medio escondido y trató de seguir los acontecimientos, se metió incluso al patio
del sumo sacerdote, donde había mucha gente, y se escabulló entre ellos para ver cómo estaban las cosas, pero estaba muy temeroso. Así que vamos a ver la otra parte del versículo 56 al 62, en el mismo capítulo de 22 de Lucas. Pero una criada al verlo sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro hombre afirmaba, diciendo, verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. ¿Cómo le habrá caído a Pedro el sonido de ese gallo? Porque dice que apenas estaba terminando de hablar, todavía no terminaba de hablar, cuando se escucha que canta el gallo. ¿En qué momentos canta un gallo? Ahí está un gallo. Exacto. Ya, Y ahorita, ¿te contestó? Me dijo, ahorita Ahí voy. sí, O sea, no habías acabado de hablar y está. exactamente, fíjense, yo no había acabado de hablar y ya está el gallo cantando. Qué interesante, ¿no? Bueno, regularmente asociamos el canto del gallo con el amanecer, ¿no? 5. Con que nos avisa 5 cuando de la mañana, no. ese es el, como dicen El algunos, despertador natural. el despertador natural, el despertador de los rancheros, ¿no? A veces dicen así. Mi papá decía eso, el despertador de los rancheros, porque el gallo se levanta, bueno, no es que se levante, simplemente pues él Eso. hace su sonido le llamamos nosotros un canto, pero en realidad el gallo está haciendo su sonido durante varias ocasiones en el día, porque es su forma de manifestar su jerarquía, digamos, ¿no? Pero evidentemente aquí lo que quería decir el Señor, nuevamente con una alegoría, con una metáfora, es, pudo haber omitido el tema del gallo y simplemente decir, no va a terminar la noche antes de que me niegues 3 veces. Ese es el verdadero sentido. ¿Por qué? Porque dijo, mira, va a ser tan rápido el lapso en el cual me vas a negar que ni siquiera habrá llegado el amanecer, que ya habrán ocurrido esos 3 momentos en que me negaras. ¿Cómo se marca el amanecer? Con el canto del gallo. Y por eso el Señor Jesús adopta esa alegoría del gallo y la pone ahí, para que le diga a Pedro, ¿escuchaste, Pedro? Cada que canta un gallo te vas a acordar. ¿Ya escuchaste? ¿Sí? A mí me llama la atención a veces cosas curiosas que adoptamos en la vida, a veces en la cultura de los países, que adoptamos cosas que ni siquiera sabemos cuál es el origen de ellas, ¿no? Y digo nada más como un breviario cultural, entre paréntesis, no sé si ustedes han jugado lotería mexicana, pero por ejemplo, hay un gallo en esa lotería, ¿no? Entonces, cuando el que está diciendo las estampitas dice el que le cantó a San Pedro, ¿ven? Dicen el que le cantó a San Pedro, Sí, lo digo en la feria. el gallo. Es una forma, digamos, de expresarse para darle cierto folclore, pero es retomando el origen de las escrituras referentes precisamente a que Cristo le dijo, el gallo no cantará antes, o mejor dicho, tú me habrás negado Antes que el gallo. 3 veces antes de que el gallo cante. Entonces, cuando cantó el gallo, y justo era la tercera vez que Pedro, incluso ya con palabras altisonantes, insultando y maldiciendo, tal vez recuperando ese léxico que tenía como pescador, como para decir, para que les quede claro que no formo parte de este grupo. Miren, los de este grupo no vociferarían como yo, no gritarían maldiciones como yo, no harían lo que hago yo. Se quiere deslindar, quiere que a los demás les quede claro que no es él. ¿Por qué? Porque en ese momento tuvo miedo. ¿No será eso el propósito de Dios, bueno, de Jesús y de Dios, para que supieran el poder de Dios, porque ya estaba escrito? Claro. Entonces, yo me imagino que les haya dicho eso y Jesús les dijo esto para que supieran el poder que tenían, que iba a pasar mañana. Sí. Entonces ellos, a esconderse y todo el miedo, Pedro me imagino que sintió después, ¿cómo se llama?
remordimiento, ¿no? Sí. Pero luego al tiempo pienso que pensó, dice, Dios tenía razón. Claro. Él sabía lo que iba a pasar. Ya estaba escrito, ya estaba, lo que va a ser en todo. Bueno, yo pienso eso. Sí, y tiene toda la razón en lo que dice, hermano, porque en efecto, Cristo cuando hablaba con sus apóstoles les decía, esto va a pasar, esto va a pasar. Y le dice, el diablo os ha pedido para zarandearos como a trigo. O sea, te va a zarandear, Pedro, te va a zarandear, te lo advierto. Entonces Pedro estaba avisado. Y cuando el Señor dice, voy a ser entregado voluntariamente, es porque Él tiene ya su plan perfecto. Es un plan inamovible, pero también es un plan que después culmina con la resurrección. Y en efecto, hermano, Él ya tenía designado lo que había de suceder. Y él había definido que Él era el que tenía que ser entregado. Ahora, el hecho de que se haya quedado solo y que todos sus discípulos lo hayan abandonado, era parte del propósito de Dios. Porque el único sacrificio que valía para el perdón de pecados, ¿cuál era? ¿Hubiera servido de algo el sacrificio de Pedro? ¿El de Juan? ¿El de Andrés? La crucificación fue de... El único que podía dar ese sacrificio perfecto era el Señor Jesús, porque era el Cordero de Dios. Entonces, ¿para qué metemos a los demás? ¿Para qué generamos confusión cuando verdaderamente la única sangre que es necesario derramar es la del Señor Jesús? Entonces, ahí vemos cómo se va dando ese plan perfecto. Sin embargo, cuando le dice el Señor a Pedro, yo he rogado para que no te falte la fe, le está diciendo, vas a caer, Pedro, pero te vas a volver a levantar, porque yo te voy a levantar. Y sí, dice aquí, al final dice, y Pedro saliendo fuera, lloró amargamente. No lloró de tristeza, no lloró de emoción. Cuando dice aquí que lloró amargamente, es porque le cayó encima esa piedra del arrepentimiento, y yo no diría solamente del arrepentimiento, del remordimiento de haberle dicho en su cara al Señor, voy a ir contigo, no a la cárcel, hasta la muerte. Y que en este momento, unas cuantas horas después de que él dijo eso, se consuma lo que Dios le dijo o lo que Cristo le dijo en cuanto a que lo había de negar. Por un lado viene esa amargura, pero por otro lado estoy seguro que viene el decir, Cristo tiene razón, Cristo habla la verdad, Jesús es el Cristo, no puede ser de otra manera. Todas esas cosas van confirmando la voluntad de Dios. Y vamos viendo todos esos como contrastes de Pedro. Yo veo Pedro y digo, en Pedro está el negro, el blanco, el gris, el magenta, el verde, el amarillo. Se pueden ver muchos colores de Pedro. Se pueden ver muchas facetas, muchas maneras de ver cómo es que se dan la situación con él, ¿no? Y bueno, vamos a ver que después de este episodio tan lastimero, tan triste, tan amargo, el Señor Jesús sigue teniendo un plan para Pedro. Pero ese plan no se cumplió de inmediato, porque todavía hubo que pasar toda la etapa de la pasión del Señor, porque recordemos que esto ocurre de jueves para viernes. Todavía viene todo el proceso del camino al Gólgota, viene la crucifixión, viene la muerte y viene ese día sábado en el cual realmente había un lloro, había una lamentación, había un cierto deseo de gritar, pero por un lado también había mucho miedo de parte de los discípulos, de parte de las mujeres, de parte de todos los que rodeaban al Señor Jesucristo. Pero Dios tiene un plan ahí, un plan específicamente para Pedro, porque vamos a ver allá en Juan, capítulo 21. Oye, hermano, Sí. por ejemplo, y si Pedro no hubiera llorado amargamente, ¿qué hubiera pasado? Es una muy buena pregunta, hermano. Porque tal vez Dios quería ver la reacción de Pedro, ¿no? Es Para correcto. darle
más fuerza, ¿no? Para subirlo arriba. Sí. Pero ¿qué tal si no hubiera llorado Pedro y ya pasó? Bueno, digo, ¿no? Porque Sí. puede pasar. Pero yo digo que es el plan de Dios, ¿no? Pero ¿qué tal si no hubiera llorado Pedro? ¿Qué tal si no se hubiera arrepentido en esos momentos? O sea, está en el plan de Dios, ¿no? Pero digo, ¿qué pasaría si no hubiera hecho Pedro? Ujú. ¿Qué opinas, Gonzalo? ¿Qué hubiera pasado si Pedro no hubiera llorado amargamente, como dice la Biblia que lloró? ¿Eso qué hubiera implicado? Bueno, que no tenía ese amor por... Exactamente. Que no hubiera tenido importancia. Total, ya salvé mi pellejo, ¿no? Ujú. O sea, sí lo negué, pero bueno, pues de todas maneras él se va a morir o lo van a matar. Como que para qué me sacrifico yo también, El ¿no? contraste de eso es, por ejemplo, lo que pasa con Judas cuando lo entrega. Exactamente. Ese es el contraste Ese que es el entre contraste. Pedro y Judas. Esa es la gran diferencia. Judas no se arrepintió. Ujú. Judas dice que salió y se fue y se ahorcó. ¿Por qué se ahorcó? Se arrepintió también, ¿no? No, No, no se al arrepintió. contrario. Lo que tuvo Judas fue remordimiento, pero no arrepentimiento. Arrepentirse, ¿qué significa arrepentirse? Estar de acuerdo. O sea, llegar a un punto En el que y dices volverse en el sentido contrario. esto ya se quedó ¿Sí? atrás O ahora. sea, es volver sobre tus mismos pasos. Eso es arrepentirse. Pedro se arrepintió porque dijo, es cierto, esto me lo dijo el Señor que iba a pasar. Y por eso lloró, porque pensó que no iba a tener otra oportunidad. Sin embargo, ahí se quedó y aguantó. Justamente lo que acaba de señalar Belsa. No hizo lo que Judas. Judas dijo, la muerte. Me voy a la muerte. ¿Por qué? Porque entregué en manos de pecadores Todavía más fácil. al justo y ya no tengo salvación. Entonces me muero. Pedro se quedó con esa inquietud de decir, bueno, a mí me dolió lo que hice. No estuvo bien. Es decir, la postura de Pedro es como la postura que tenemos los cristianos hacia el pecado. Es una postura de rechazo. Es una postura en la cual decimos, podemos caer, sí, pero una vez que caemos, nosotros somos los primeros en decir, esto no estuvo bien, esto no es la voluntad de Dios. Judas no hizo eso, Pedro sí lo hizo. Y aquí es donde vemos esta segunda oportunidad o esta nueva oportunidad que Dios le da a Pedro, y por eso vamos a ver allá en Juan capítulo 21, de los versículos 15 al 17. Luego de que acudieron a la tumba, aquel primer día de la semana, después de que habían ido las mujeres, pues Pedro fue uno de los que siguieron posteriormente, ¿no? Bueno, vamos. De hecho, fue el primer varón que llegó a la tumba después de que las mujeres habían regresado a clamar que el Señor había resucitado, porque incluso los ángeles ya se los habían declarado a ellas. O sea, no era solamente que hubieran encontrado la tumba vacía, sino que además los ángeles ya les habían declarado a ellas, les dijeron que no está aquí, mas ha resucitado. Entonces las mujeres llegan y cuentan eso, en donde estaban reunidos los discípulos, seguramente estaban en un lugar muy escondido, tal vez en un sótano, tal vez en un lugar donde nadie los viera, porque tenían miedo. Y entonces, ¿qué pasa? Al escuchar esto, Pedro sale corriendo y dice, a ver, quiero comprobarlo. Va corriendo a la tumba y efectivamente, ¿cómo la encuentra? La encuentra vacía. Posteriormente dice que con asombro Pedro vio que en uno de los eventos en que se manifestó después de resucitar, le llama aparte, ya cuando habían sido varias las apariciones que había tenido el Señor. Nos cuenta aquí este episodio de capítulo 21 del versículo 15 al 17, que los encontró a varios de ellos, entre los cuales estaba Pedro. Vamos a ver cómo lo narra este versículo de la Biblia, esta porción. Quien lo tenga, por favor. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón, Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro respondió, sí, Señor,
tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Hasta el... ¿Qué versículo? Hasta el 17. Ok. Sí. Bueno, esto está precedido por un encuentro donde previamente varios de los discípulos, aquí nos dice el capítulo 21 que estaban reunidos Pedro, Tomás, el que había dicho que hasta que no, Metiera su dedo. exactamente, y hasta que no metiera él su mano en el costado del Señor, no iba a creer. Ese Tomás era el que estaba hablando aquí. Le dicen aquí el dídimo, o sea, el gemelo, porque tiene un hermano gemelo. Natanael, el de Caná de Galilea, y los hijos de Zebedeo, y otros dos discípulos estaban ya haciendo su vida, estaban volviendo a su oficio de pescadores. Y ahí es donde los encuentra el Señor. Y quiere decir aquí que tuvieron una convivencia, porque pasaron tiempo. O sea, el Señor se les manifestó. Dice, en el versículo 14 dice, esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Entonces, como que primero tuvieron asombro, después tuvieron tal vez incredulidad, se les vinieron muchos sentimientos a la vez, pero llegó un momento en que dijeron, ah, es el Señor. Y ya que estaban tranquilos todos, Jesús le dice a Pedro, Pedro, quiero dirigirte unas palabras específicamente a ti. Y es cuando le dice, en 3 ocasiones, ¿cómo dice? Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? Y luego la segunda vez, Pedro, ¿me amas más que a estos? Y la tercera vez, ya Pedro le contesta, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Es muy significativo que le preguntara 3 veces. ¿Por qué? ¿Por qué le preguntó 3 veces? Con una bastaba. ¿Por qué le preguntó 3 veces? Antes que el gallo cante, Uh-huh. me negarás 3 veces. Así es. El Señor Jesús hace las cosas con toda intención. No hay casualidades en la manera de proceder del Señor Jesús, porque es Dios. No hay casualidades en la forma de proceder del Padre Celestial. Todo tiene un porqué, todo está meticulosamente establecido, incluso desde las profecías. El hecho de que le haya preguntado de esta manera es una forma de decirle a Pedro, no se te olvide, mira, Pero aquí hay la gran diferencia. exactamente, Aquí Pedro pero contesta ya de otra manera, ya no contesta, Señor, güey, no, tú lo sabes todo. sí, Entonces aquí ya la sumisión de Pedro hacia el Señor ya es completamente diferente. pero fíjense, aquí es donde justamente vemos la diferencia entre el actuar de Dios y el actuar de los seres humanos. ¿Qué hubiera hecho un humano ante una traición? Porque lo que hizo Pedro fue una traición o no. Claro, 100%. No era que Pedro estuviera esperando, híjole, ya me llamó a hablar a solas, me va a reclamar y va a tener razón en reclamarme y me va a poner, pero barrido y trapeado. No, lo llama y ¿qué le dice? Pedro, ¿me amas? Y luego ¿qué le dice? Apacienta mis corderos. O sea, sigues contando con qué? Con mi confianza. Sigues siendo ese discípulo que yo llamé para ser pescador de hombres. No me importa que hayas fallado, no me importa que hayas fallado, caído. Yo te restauro, yo te restablezco y te reitero el deseo de que tú seas quien apaciente mis ovejas. Entonces aquí vemos justamente que Pedro, pues, pues tiene esos contrastes, esos vaivenes en su vida. Ese Pedro impetuoso que en un momento dice, te seguiré no hasta la cárcel, sino hasta la muerte. Ese Pedro que
que también en un momento le dijo, no me vas a lavar los pies. Y entonces cuando el Señor le dice, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Y entonces, ¿qué dice Pedro? No, no solo los pies, todo. Y entonces el Señor le dice, a ver, Pedro, no te vayas como péndulo, o sea, no vayas de un lado para otro. Necesitas serenarte, necesitas entender que la obra de Dios requiere personas que vayan adquiriendo el carácter de Cristo. Y eso es lo que estaba haciendo el Señor con Pedro. Lo estaba moldeando, lo estaba afinando, le estaba dando una estructura. ¿Por qué? Porque en realidad al Señor Jesús ya no le interesaba tanto lo que Pedro hiciera mientras el Señor estuviera en la tierra. Le interesaba más lo que Pedro estaba preparado para hacer y estaba predestinado para hacer una vez que el Señor se fuera de la tierra. Y ahí es donde vemos el plan maravilloso de Dios. Nos vamos a quedar hasta aquí porque vale la pena que le dediquemos un buen tiempo justo a lo que es lo que viene después, cuando Pedro ya dice, bueno, el Señor Jesús ya partió, ya se fue, ya nos dejó a su Espíritu Santo, pero ahora nos toca a nosotros tomar esa batuta que Él nos dejó. Y si nos la dejó Él, es porque Él está convencido de que podemos con la misión que nos está dejando. Y por eso se le llama la Gran Comisión. No sé si algún comentario tengas, Gonzalo. Bueno, estaba la otra vez leyendo este pasaje y aquí, ahí cuando dice me amas, es una palabra diferente la que usó Pedro a la que le dijo Jesús. La palabra amor tiene tres palabras que tienen un sentido diferente, ¿verdad? El amor ágape es amar a pesar de lo que sea. El amor fileos es el amor de familia. Sí. Y estaba viendo que aquí dicen las notas de Writing lo mismo, ¿verdad? Que Pedro usó la palabra fileos y Jesús usó la palabra ágape. Sí. ¿Me amas? Y le digo, bueno, pues te Fileo. amo. Fileo. Si lo usamos, digamos que en forma actual diríamos, Jesús le dice, Pedro, ágape, y Pedro No, contesta, Fileos. Señor, fileos. O sea, te amo, pero no en el mismo sentido que tú me estás preguntando. Sí. Por eso el amor ágape, como dice Gonzalo, es el amor incondicional, es el amor de Dios. Porque el amor de Dios es incondicional. Es el único amor incondicional. Es el único amor verdaderamente incondicional. Por eso el griego, en su acepción, lo llama así, ágape. Ese es por eso sí hay diferentes palabras en griego para expresar la misma palabra, que a lo mejor en otros idiomas como el español, pues se utilizan como si fueran sinónimos, aunque no lo son. ¿Sí? Incluso digamos que es el ágape, porque es el amor incondicional de Dios. Está el fileos, que es el que es como fraternal. El Eros. ¿Y cuál otro? El Eros. El eros, que es el amor entre Entre pareja, o sea, hombre y mujer. ¿Sí? Y son esas diferencias que se tienen de la palabra, pero efectivamente como que Pedro no se atreve todavía a decirle a Cristo, ágape, porque como que él mismo siente que no ha sido incondicional su amor. No quería volver a incurrir en ese error que había cometido anteriormente. Sí. Se cree que cuando Pedro se arrepiente, cuando niega a Jesús, esa es la verdadera transición en la vida de Pedro, cuando empieza a salir el verdadero Pedro ya entregado a Cristo. Cuando dice, Señor, ahora sí no puedo decirte nada en contra, porque ahora estoy convencido de quién realmente eres tú. Y es el principio de cuando Pedro ya empieza a ser el Pedro que va a ser después. Y esa es la relevancia de la resurrección, porque con todo lo que le dijo el Señor Jesús a Pedro y a sus discípulos, ¿qué pasaría? Imaginemos por un momento que no hubiese resucitado el Señor. Nada tendría sentido. Dice la misma Biblia, ¿no? Vana sería nuestra fe. ¿Qué significa vana? Mofa, vacía. Cuando algo está vano, es porque está vacío, porque no tiene nada adentro, no tiene consistencia.
¿sí? Por eso esas cosas que tienen adentro semillas se llaman vainas, porque es lo mismo que están vanas, están huecas, no tienen ese soporte, ¿sí? Oye, hermano, entonces, ¿por qué por ejemplo, Pedro está enterrado ahí en Roma? ¿Por qué en Roma, vaya, Pedro? Bueno, yo considero que históricamente, digo, Dijeron, para empezar, ni siquiera tenemos la plena seguridad Claro. de que sea Pedro, ni siquiera, para empezar. Pero vamos a dar por hecho, vamos a suponer, como dicen los razonamientos de los abogados, vamos a suponer sin conceder que fuera realmente el cadáver de Pedro. No sirve de nada, porque lo único que está pasando es que estarían venerando a una persona en lugar de venerar a Dios. ¿Sí? Fíjese, hermano, que curiosamente yo también una historia que me enteré cuando tuve oportunidad de visitar a mi hija hace unos meses, es que en la iglesia de Colonia, en la catedral de Colonia, se dice que están ahí los restos de los 3 reyes magos. O sea, ¿y quién lo afirma? ¿Quién lo puede sostener eso? Cuando realmente son reliquias que en algún momento la tradición dijo, aquí están y ahí están. es como si fuera un dogma, lo tienes que creer. Para empezar, la Biblia no dice que fueron 3 reyes magos. Dice que fueron unos magos de Oriente, pudieron haber sido 2, pudieron haber sido 5, o sea, eran plural, eso sí, no era uno solo, pero no eran 3. Y mucho menos menciona sus nombres. Sin embargo, la tradición que ha hecho les ha dado nombres. El comercio. Entonces, ¿qué sucede? Que eso lo utilizan para que la gente vaya y venere esas reliquias. Porque, sobre todo en la Edad Media, se utilizaba mucho esa costumbre de generar que la gente fuera a venerar reliquias. O sea, y bueno, por eso le digo, suponiendo que fuera cierto, es como quien dice, ya encontramos la tumba del Señor Jesús. Ah, pues felicidades. ¿Y cómo sabes que es la del Señor Jesús si no hay un cuerpo ahí? ¿Cómo puedes aseverar que ahí es la tumba de Jesús? No hay manera. Lo hubiera, pues él no está ahí. Y si estuvo ahí, ¿qué nos importa? Nosotros no tenemos la salvación por una tumba, por un crucifijo, por un objeto, por una reliquia. Tenemos la salvación porque hemos creído en Cristo, porque hemos decidido entregarle nuestra vida, porque hemos reconocido que somos pecadores y porque Él es el único que nos puede salvar. Por eso somos salvos, no porque estemos aferrados a un objeto, ni siquiera a algo que pudiera estar relacionado incluso con el propio Señor Jesucristo. La Iglesia Católica no es tonta. ¿Por qué dice que Pedro tiene las llaves de la entrada al cielo? Y ¿Cómo luego, lo realzan y dicen que está dentro? y luego ahí está la basílica. Entonces, No, y aparte de eso, por lo que enseña el libro de Hechos, Pablo, humanamente hablando, logró más evangelismo y a gente convertida que Pedro. Sí. Y ya vimos de dónde provenía Pablo, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces, le digo, hermano, cómo es fascinante entender a los personajes, pero no por ellos mismos, sino por lo que Dios hace a través de ellos, ¿no? Y la coincidencia, porque en un momento se unen, por ejemplo, Pablo con Pedro, Sí, ¿no? sí. Va a haber un momento en que Va a haber un momento que tengan su encuentro. pero en momentos no se quieren ver, bueno, Pablo, porque dice, ¿cómo este cuate si es de Es los malos, exacto. quiere verme? No, mejor no, no esperamos. Entonces pasaron creo que 3 años, ¿no? Sí, bueno, porque Pablo, ya lo vimos, ¿no?, en las otras sesiones, que efectivamente Pablo primero fue a otros lugares antes de ir a ver a los discípulos y estuvo 3 años todavía. ¿Cómo está ya haciendo su recuento de está bien. de las lecciones? El hermano, yo le podríamos aplicar un examen y seguramente va a salir muy bien librado. De veras, nos da mucho gusto, hermano, cómo está creciendo, cómo se está documentando en la palabra y cómo es el hambre que solamente puede provenir de la influencia del Espíritu Santo. Gracias, hermano. Gracias a Es Dios. otro Pedro Y queriendo gracias a aprender. ustedes. Gracias. A ustedes. Bien.